El Adviento tiene unos personajes encantadores que están en el fondo. Para comprender esos personajes hay que entender una historia trágica. Miren, nosotros los seres humanos, y más en estos últimos tiempos, solemos lamentarnos y quejarnos mucho de que la vida tenga dificultades, penas, tribulaciones, pérdidas, sufrimientos. Sobre todo en estos últimos tiempos, porque si ustedes piensan en otra época, como que la gente estaba muy hecha a la idea de que la vida, por bella que sea, sin embargo estaba hecha también de dolor y de penas. Recuerden nada más lo que decían nuestros mayores: a este mundo se viene a sufrir. Y de alguna manera esa lección de que a este mundo se viene a sufrir, en algún instante se perdió. No sé si por la idea de la sociedad del bienestar, de la comodidad, del confort. Este mundo que hoy vivimos, donde siempre tenemos que tener entretenimiento, diversión, donde todo siempre nos tiene que salir bien, donde no podemos carecer de nada, donde no toleramos las malas noticias y donde solo aceptamos lo que sea aventuroso y agradable. Pero la vida real no es así. Ustedes toman la vida de nuestro Señor Jesucristo y es una vida de penas. Al fin de cuentas, aquellas frases tan bellas del profeta Isaías que se aplican a él: varón de dolores, colmado de injurias, el hombre que carga en sus espaldas todo el sufrimiento, como oveja llevada al matadero, como corderito ante el esquilador. Pero si ustedes miran la vida del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Israel es una vida de sufrimientos, no una vida de abundancia. El pueblo de Israel nunca fue un gran imperio, el pueblo de Israel nunca fue un gran reino. El pueblo de Israel, quizá los únicos años así de ventura y que le sonrió la historia serían si acaso los 40 años de reinado de Salomón, en los que según las tradiciones hubo esplendor y grandeza, porque hasta los 40 años de David fueron de guerra contra los filisteos. Pero la vida del pueblo de Israel está marcada por la tragedia. En el año 721, Asiria conquista el reino del norte, lo que llamamos Israel, y se lleva exiliados a la capital, a Nínive, se lleva exiliados a los principales y potentados del pueblo de Israel, destruyendo el norte de Israel. Y en el año 587 a.C., Babilonia conquista Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo del Señor y exilia a los importantes a Babilonia, la capital del imperio. Y luego, esperando durante años que se convertirán en décadas que se convertirán en siglos, se quedan aguardando la libertad. Una libertad que no llega porque después de Babilonia vendrá Persia, porque después de Persia vendrá el imperio griego de Alejandro Magno, y porque después del imperio griego de Alejandro Magno vendrá el gobierno terrible de Antíoco IV Epífanes, de los Seleucidas, y después de ellos, después de unos años de una pequeña libertad, a partir del año 63 a.C., vendrá el Imperio Romano, y de ahí en adelante la libertad jamás, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, cuando se crea el Estado de Israel. ¿Ya sintieron que vive el pueblo de Israel? Dolor, sufrimiento, tragedia, ausencia. Por eso el Evangelio de Lucas representa a ese pueblo como unos viejitos, como unos ancianos: Isabel, Zacarías, Simeón, Ana. Y esos viejitos, esos ancianos tienen algo maravilloso: no han perdido la fe, tienen esperanza, tienen mucha tristeza, tienen mucho dolor, pero tienen esperanza. Isabel, la vieja estéril,
Zacarías, el anciano sacerdote, que ya cree que nunca jamás tendrá un hijo. Simeón, el ancianito que se quedó estudiando las Escrituras y al que el Espíritu Santo le reveló que no moriría sin ver al Salvador. Y Ana, la viuda, viudísima, vieja, viejísima, que estaba en el templo de Jerusalén, dedicada durante toda su vida de viuda a alabar al Señor. Y esos ancianos adoloridos, pero con esperanza, nos recuerdan el tono del Adviento. No te asustes por tu dolor, no pierdas la fe en el sufrimiento. Aguarda, espera con fe que Dios envía el consuelo.